Bueno, vamos a reflexionar entonces hoy también sobre iglesia de segundas oportunidades. Hemos estado tratando diferentes temas sobre lo que la iglesia es, lo que la iglesia tiene que ser, y también tratamos algunos temas sobre lo que la iglesia no debe de ser. ¿Están de acuerdo? Entonces hoy vamos a tratar de ser un poquito dinámicos y les voy a hacer algunas preguntas a todos ustedes. ¿Qué hemos visto que la iglesia no debe de ser? Excluyente, punto para Ivonne. Religiosa, muy bien, vamos, excelente. Indiferente, bien. Citlali. Inquisitiva, bien. Por allá atrás escuché desfasada, excelente. ¿Qué más no debe ser la iglesia? Fantasma, muy bien. Es porque vio la prédica en internet. Porque acaba de llegar. No me engañas, Giovanni. Ok, y entonces ahora, ¿qué sí debe ser la iglesia? Bueno, amorosa, sí. Misericordiosa, sí. Activa, sí. Obediente, sí. ¿Qué hemos visto en los temas? Porque todo lo que dicen es real, pero eso no lo hemos visto en los temas. Incluyente, muy bien. Misionera, tampoco lo hemos visto en el tema, pero está bien. De segundas oportunidades, ¿quién dijo eso? Fue mi hermana, no vale. Pero sí, tienen razón, pues es el que estamos viendo hoy, tramposos. ¿Algo atrás que hayamos visto que se les ocurra sobre lo que la iglesia sí debe de ser? Comunidad de fe y servicio. Excelente. Teóricamente sabemos lo que tenemos que ser y lo que no debemos ser. ¿Estamos de acuerdo? Aquí realmente la dificultad y el problema está en llevarlo a la práctica y que no tengamos que decirlo, sino que sea obvio en nosotros. ¿Están de acuerdo? Es que sea obvio algo que tú eres. Es como si tú eres una buena persona, no tienes que ir por el mundo gritando soy una buena persona. De repente alguien te ve, te encuentra y dentro de sí dice, esta es una buena persona. ¿Sí o no? Es como cuando estás guapo y vas caminando por la calle y de repente llega alguien, una chica y dice, está guapo. No tienes que decirlo en la prédica, ¿verdad? Esas cosas son cosas obvias que uno tiene que estar haciendo siempre para que la gente vea que lo que decimos es verdad. Termino este momento de introducción con mi testimonio, el cual yo aprecio mi testimonio mucho porque yo siento que es toda una realidad en la vida de todos los jóvenes. Y es que yo siempre he dicho que si yo no hubiese nacido en una iglesia cristiana, yo muy probablemente nunca me hubiera convertido al cristianismo. Por la única y sencilla razón de que el cristianismo, o los cristianos más que nada, me parecen demasiado incongruentes. Demasiado incongruentes. Me parece que dicen rojo y hacen verde, que predican amarillo pero les gusta el negro, ¿no? Y dicen que deberían de ser aquella institución que se encarga de sanar a la sociedad. Voy a mover porque en cualquier momento lo voy a patear, me conozco. Ya lo hice con 2 micrófonos, una guitarra y unos audífonos. Y entonces dicen que son la institución encargada de sanar a la sociedad, pero muchas veces más que sanarla, la dañan. Por eso de ahí alguien que haya dicho que la religión es el opio del pueblo. ¿Quién fue? Marx. Muy bien. Eso sí saben. Y en parte tienen razón, porque no hacemos real el mensaje que estamos dando. Así que si alguien por ahí dice que somos el opio del pueblo, ¿sabe qué? Dígale, tiene razón, discúlpenos, porque eso hemos sido. Pero, ahí es donde viene lo bueno, El Dorado está dispuesto a cambiar esa realidad. ¿Es verdad o lo estoy diciendo yo? Porque puedo decir, Merari quiere cambiar la realidad, El Dorado no lo quiere hacer, es válido. Entonces, ¿me permiten decir que El Dorado quiere cambiar esa realidad? ¿Seguros? Les va a salir caro. Les va a costar, no va a ser tan sencillo.
Dios de segundas oportunidades. Hemos visto durante varias predicaciones, durante varios momentos, que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que Dios es un Dios que siempre está dispuesto a dar una oportunidad más. Realmente, quien no está dispuesto a dar las segundas oportunidades es la gente. Y muchas veces, como la gente quiere hacer a Dios a su manera, entonces en nombre de Dios, y pongan mucha atención a lo que voy a decir, en nombre de Dios se castiga, en nombre de Dios se ofende, en nombre de Dios se excluye, en nombre de Dios se critica, en nombre de Dios se hace daño psicológico, en nombre de Dios se exhibe a la gente, ¿sí o no? Y en nombre de Dios dañamos más a la sociedad de lo que realmente la estamos beneficiando. Por eso el día de hoy el mensaje es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y quiero argumentarte esto de la siguiente manera. Vayan a su boletín, porque el boletín, además de dar aire y servir como abanico, y de saludar a los nuevos, por supuesto, también tiene otras funciones. Y dice algunas cosas en su segunda página. Dios de segundas oportunidades tiene un texto clave y un objetivo que trataremos de seguir, pero además la innovación de la semana es que atrás tienen una hoja de retroalimentación. Ustedes pueden escribir ahí algo, contestar, poner alguna duda, lo que ustedes quieran, para que esto pueda ser un poquito más digerible, más sencillo de comprender. ¿Ok? Entonces ahí hay algunas preguntas que podrían ayudarnos a comprender el mensaje, de qué se trató el tema, por ejemplo, qué dudas me han quedado, en qué texto bíblico está basado el mensaje de hoy, 3 cosas que hayan llamado mi atención. Y si tienes alguna pregunta, deposítala en el buzón de preguntas, el cual aún no está, pero vamos a crearlo. Reflexionar sobre el carácter de Jesús, cómo Él enfrenta la traición y nos abre las puertas a todos para volver a comenzar una vez más y volver a ser esa roca sobre la cual edificará su iglesia. ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han traicionado a alguien? Ahí no, ¿verdad? Ahí ya no. ¿Cómo han enfrentado la traición? Porque hay perspectivas. Una perspectiva es muy diferente cuando tú eres el traicionado, ¿no? Y entonces tú eres la víctima y estás así como que me hizo daño, me traicionó, yo nunca le hice nada malo, yo no me esperaba eso de esa persona, de cualquiera menos de esa persona. Pero una muy diferente es cuando tú eres el que traicionó, ¿no? Porque hay un pero. Siempre, seguramente, es que me hizo esto, es que yo no quería, es que estaba borracho, es que cualquier situación que trate de excusarte del por qué traicionaste, ¿sí o no? Como sea, tú tienes que enfrentarte a esa situación siempre, porque es algo, desgraciadamente, que pasa muy común en la sociedad, la traición. Una cosa es cómo Jesús afronta la traición, y una cosa es cómo nosotros afrontamos la traición. Pero me pregunto yo, oh excelentísimos cristianos, que leen la Reina Valera, pues hay que hablar en español de Valera. ¿Vosotros queréis ser como Jesús? ¿Seguros? Yo no los escucho tan seguros. Y qué bueno que no están tan seguros, porque eso les va a costar un poquito más, ¿no? ¿Ustedes saben por qué les dicen cristianos? Ok, sí, va más o menos por ahí. Cristianos tiene una etimología algo específica, un detalle. Cristitos, esa es la idea. Cristitos. Realmente, muchos por ahí cuenta de que es un nombre sarcástico, porque pues el sarcasmo es algo que está en todos lados, hasta en el púlpito de la iglesia. El sarcasmo era algo que en ese tiempo trataban de burlarse realmente de los cristianos. No era como que un título de honor, era más que nada un título de rechazo. Era como decir, ¿saben qué? Ellos son los cristianos, los cristitos, o sea, los cristos chiquitos. Los cristos que son chiquititos y que ahí van detrás de Jesús queriendo ser como Jesús. Y ahí lo van siguiendo, ¿no? Esa era más o menos la idea en especie de burla que le decían a los cristianos. Hoy en día, si tú te quieres hacer llamar cristiano, tienes que tener la idea en la cabeza de que estás pretendiendo ser un cristito. Un Cristo
en chiquito, o sea, un reflejo de ese Jesús. Tienes que ser como Jesús. No hay de otra. Hay que ser como Jesús. Si tú no estás dispuesto a ser como Jesús, puede ser cualquier cosa, pero no un cristiano. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si no, ni modo, pues que así es. ¿Qué le hacemos? Y entonces la idea del mensaje de hoy es tratar de caminar a ser como Jesús, particularmente en el momento en el que Jesús está afrontando los problemas, la traición, la decepción y un montón de situaciones como esta. Primero, quiero que recuerden alguna situación que ustedes hayan pasado con Dios. Cualquier cosa. Tienen 5 segundos para recordar alguna situación. Con Dios, que han pasado con Dios. En la que Dios se haya manifestado en su vida, en la que ustedes claramente hayan dicho, oh, esto fue Dios. Definitivamente esto fue Dios. Si no tienes tú ninguna experiencia personal con Dios, puedes pensar en alguna que hayas visto con alguien más. Que tú hayas dicho, oh, algo le pasó a esa persona y yo estoy seguro que fue Dios. ¿Estás de acuerdo? 5 segundos para pensar algo. Mientras piensan, tengo una duda. ¿El micrófono se escucha bien hasta allá atrás? Ok, perfecto. ¿Ya tienen su historia? ¿Ya tienen su...? ¿Seguros? ¿Ya? ¿Todo listo? Bueno, ya tienen su historia. Voy a contarles una historia al lado ahora de esta, y es la historia de la pesca milagrosa, a lo que yo le he llamado un milagro con propósito. Que si Rick Warren viera esto, seguramente sacaría un libro. Sucede que Jesús tiene un término muy particular de la época, que es muy particular de los rabinos. Cada vez que un rabino va, tiene derecho a tener discípulos. En ese tiempo, la gente elegía a su maestro y decía, no, pues mira, yo quiero estar con Gamaliel, yo quiero estar con Pablo, yo quisiera estar con Jesús. Eligen a su maestro y lo siguen en un proceso de discipulado largo. No en el que se meten a una clase con él, porque pues eso de que el conocimiento teórico es demasiado occidental, sino que viven con él, porque están aprendiendo en la experiencia, están viendo qué está pasando, están haciendo con él una educación diferente. Y entonces la gente podía elegir a su rabí, pero pues el rabí también tenía todo el derecho de decir, a ti sí te acepto. No, tú de plano, no eres para mí. Y Jesús cambia un poquito este sentido, porque Jesús es el rabí que en lugar de esperar las solicitudes, va caminando por la calle, va viendo a alguien y le dice, sígueme. Le dice, sígueme. Y si la persona lo quiere seguir, claro, eso es un llamado, le está diciendo, quiero ser tu rabí y tú vas a ser ahora mi discípulo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sígueme. Eso es lo que está pasando. Jesús le había dicho, sígueme, a 12 personas hasta este momento. Y lo seguían. Pero te voy a contar una verdad. La verdad es que ellos no creían en Jesús. ¿Sí? La verdad es que los 12 apóstoles no creían en Jesús. Dudaban de él. Sabían que era un rabí y que era un muy buen rabí, con una perspectiva totalmente diferente a la que los otros rabís habían tenido en ese tiempo. No tan diferente, pero sí algo diferente. ¿Por qué no tan diferente? Porque antes había existido otro rabí llamado el Hillel, famoso rabí Hillel, que conflictuaba mucho con el Shammai y tenía la misma idea que Jesús. Entonces el mensaje de Jesús no era totalmente nuevo. Ya alguien había predicado algo similar a Jesús. Por eso mucha gente empezaba a seguir a Jesús. Esa es la verdad detrás del trasfondo del texto bíblico. Jesús era un rabí, hasta ahí. Era un maestro a quien todos seguían, porque les gustaba su prédica. Sencillo. No creían en él como el Mesías. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Jesús le dice, sígueme, a 12 personas solamente. Podríamos decir entonces que Jesús solo tiene 12 discípulos. Los demás son seguidores, no son discípulos, son seguidores, ¿va? Pero Jesús sabe que ellos no creen en él.
Jesús lo sabe. Y entonces comienza una serie de manifestaciones, milagros con propósito. Cada vez que tú leas en Juan que existió un milagro, dice, ¿para qué creyesen? ¿Para qué se cumpliese? ¿Para qué? Y dice algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el milagro tiene un sentido, tiene un propósito. Si no tiene un propósito, si no tiene un sentido, realmente no es necesario, no pasa. Esa es más o menos la idea que Jesús está marcando cada vez que está haciendo un milagro. Y ahora se va a dar un milagro bastante interesante en Lucas 5, del 1 al 11, que ya lo leímos, que es el milagro de los peces. ¿Cuántos ya conocen el milagro de los peces? Es bastante conocido. ¿Qué pasa en el milagro de los peces? No es el de los panes y los peces, es el de la pesca. Perdón, es que no soy tan Reina Valera, pero es cierto. Reina Valera dice que es la pesca milagrosa. ¿Qué pasa? Va Jesús, está con sus discípulos, con los que le había dicho sígueme, y no habían pescado. Esa es la idea, ¿sí o no? No habían pescado. Entonces Jesús llega y le dice a Pedro particularmente, le dice, ¿sabes qué? Echa la red. Y entonces Pedro le dice, mira Jesús, la verdad es que no hemos pescado. O sea, tú podrás ser el mejor teólogo de la época, pero aquí el pescador soy yo. ¿Sí? Y yo sé que no va a haber peces si hace un minuto no hubo peces. ¿Sí? Porque eso se lo dice la experiencia del pescador. Cualquier lógica lo diría. Pero Jesús insiste y le dice, tira la red, porque estoy a punto de hacer un milagro con propósito. Quiero que tú, Pedro, entiendas quién soy yo. Y entonces Pedro, sin fe, simplemente diciendo, bueno, pues tú lo dices, te voy a hacer caso, eres mi maestro, me estás discipulando, pues a ver qué sale. Tira la red, ¿y qué sale? Muchos peces. Yo no sé si algunos de ustedes algún día han tenido un garrafón de agua, ha orado por él y de repente el garrafón se convierte en vino. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Creo que me tomé el vino antes entonces. ¿De verdad no les ha pasado? Pero sí es bíblico. ¿Cuántos de ustedes han ido al lago de Chapultepec y de repente dicen peces y salen peces? ¿No les ha pasado? Pero sí es bíblico. ¿Cuántos de ustedes han ido caminando y está en la rampita para paralíticos y van en silla de ruedas, ven a alguien en silla de ruedas, entonces ustedes dicen, oye, ¿cómo es posible que esté en silla de ruedas? Eso no es justo. Levántate y anda, y se levanta. ¿No les ha pasado en serio? ¿En qué iglesia estamos? Pero si eso es bíblico. ¿A poco ustedes no creen en la Biblia? O quizás estoy confundido. Pero es que yo no soy Jesús. Pero eres un Jesucito, ¿no? Lo dijimos al principio, un Cristito. ¿O no lo dijimos al principio? ¿Y por qué no van y convierten el garrafón de allá afuera en vino? Yo creo que todos nosotros estaríamos felices. Es más, la iglesia se llena si empezamos a convertir agua en vino. Sería el mejor método publicitario. Jesús la supo hacer. En ese momento no existía la mercadotecnia, pero cuando todo el mundo se enteró que Jesús convertía el agua en vino, todo el mundo siguió a Jesús. ¿Por qué eso no pasa hoy? ¿Alguien de ustedes, esta pregunta indiscreta, si quiere puede levantar la mano, si no, no. ¿Alguien de ustedes ha visto algún milagro, alguna cuestión sobrenatural, algo que diga, esto es sorprendente? Ok, we are in serious problemas. Les voy a contar un testimonio de alguien que estuvo parado en el lugar en donde yo estoy parado y que ustedes conocieron muy bien. Que por cierto me la encontré ayer. No, Miguel Ortiz. ¿Sí se acuerdan de Mike? Cuenta la leyenda, y ayer estuve tratando de confirmar la leyenda con él a ver si era cierta, que pues un día tenía que ir a dar atole a una comunidad, muy resumido, muy resumido el mensaje. Entonces se les olvidaron las jarritas, solo llevaban una. De repente pusieron los vasos,
pues para todos y había una sola jarrita, pues no iba a alcanzar. Todo mundo a simple vista sabe que el espacio que ocupa esa jarrita no es equivalente a la de 30 vasos de unicel. Entonces lo que hace Mike es decir, ¿sabes qué? No vamos a dar, porque no va a alcanzar, ¿sí? Las tortas, lo que quieran dar, pero eso no. Entonces un niño llega y le dice, ¿por qué no? ¿Y qué tal si oramos? Y pues yo creo que Mike como que diciendo, este niño de verdad, qué intenso, qué pesado este niño que cree, qué ingenuo el niño, ¿no? Que cree que si ora va a alcanzar. ¿Alguien de ustedes ha orado y ya ha creído que va a alcanzar? Cuando tengas 30 vasos enfrente y una jarrita, vas a ver que la cosa es diferente, ¿no? Y entonces pues Mike dice, pues a petición del niño, ¿no? Me cuelgo de su fe, yo creo, y pues vamos a orar, a ver qué pasa. Oraron y todavía le dice al pequeño, mira, vamos a hacer un trato. No vamos a ver nunca adentro de la jarra. Vamos a repartir, nunca vamos a ver adentro de la jarra. Y el niño, bueno, pues no tiene la menor idea. Ahí el problema lo tenía Mike. Y entonces llega y empieza a servir vaso 1, vaso 2, vaso 3, vaso 4. Si mis cálculos no me fallan y la jarra era de 2 litros y cada vasito aproximadamente tiene 250 mililitros, en 8 vasos se debió haber acabado, ¿no? Porque desgraciadamente soy una persona que seguramente hubiera hecho esa cuenta en ese momento. Pero llegó el vaso 9, el vaso 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 vasos. Y Mike cuenta que mientras llenaba, tú le preguntas, oye, ¿tú qué hacías, Mike? ¿Qué hacías? Yo la verdad me hubiera asustado. No sé, bro, yo solo estaba llorando. Yo estaba llenando y llorando, llenando y llorando. Porque yo no podía creer lo que estaba pasando. Y entonces tú dices, órale. Ahora sí que ni él me va a poder comprobar a mí que es cierto, ni yo le voy a poder comprobar a él que no. Su experiencia y que él se la quede para la gloria de Dios, ¿no? Pedro estaba en una situación similar. No le iban a alcanzar. ¿Sabes qué? Ellos vivían de pescar. Ese era su trabajo. No hay peces, no hay dinero, no hay comida y mi hijo tiene hambre. ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre? Qué bueno que los que no han pasado hambre no hayan pasado hambre. No, qué bueno que no. O sea, no, es válido. Quizá nadie de ustedes alguna vez no ha pasado hambre. Muy personalmente, quiero contarles que cuando yo llegué a la Ciudad de México, la segunda vez que vine, yo tenía que trabajar y estudiar. Así era el business. Entonces yo recuerdo por ahí en uno de tantos días que yo llegué a mi casa, al departamento, y estaba sentado. Entonces yo volteé a ver la alacena y en la alacena había un cono de huevos. Por supuesto que no iba a orar porque se multiplicaban los huevos, porque la verdad que lo último que quería comer en ese momento eran huevos. Pero me acuerdo que yo me senté ese día y le dije a Dios, Dios, gracias, la verdad gracias, porque tengo un techo donde dormir, tengo un trabajo, tengo una escuela, estoy contento, tengo salud, estoy feliz. Y bueno, es verdad, solo hay un cono de huevos y estoy harto de comer huevos, es cierto, Señor, ya no quiero. Pero gracias porque hay. Yo me sentía muy feliz en ese momento. Estaba a 2 segundos de preparar mi cono de huevos y iba a estrellarlos en el sartén y de repente alguien toca la puerta y entonces salgo a abrir y me dice, hermano, ¿ya comiste? Y yo, no, no he comido. Y dice, mira, es que, pues, si no te importa, quisiéramos invitarte a comer. Uno hace como que lo está pensando, ¿no? Bueno, tenía algunas cosas planeadas, pero está bien ir con usted, hermano. Yo recuerdo que fuimos y nos prepararon una rica carne asada. Creo que fue la carne asada más exquisita que he probado en toda mi vida. Y entonces yo le dije a Dios, gracias, ¿no? De verdad, gracias. Pasó el tiempo. Después de ese momento, gracias a Dios, no recuerdo que haya existido en mi vida otro momento en el que yo haya estado tan frustrado por la comida. No me ha pasado, gracias a Dios. O sea, todo ha ido muy bien. Dejo esa historia acá porque la pienso retomar después. Jesús le hace un milagro a Pedro y le dice,
yo soy Jesús y si tú crees en mí pueden pasar cosas increíbles. Cree. Y pasa algo sorprendente. No se olviden de la pesca milagrosa nunca, porque Pedro no se olvida de la pesca milagrosa. Después de ese momento, llega en Mateo 16, 18 y en Juan 13, del 36 al 38, un nombramiento. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy? ¿Y qué responden sus discípulos? Que levante la mano quien quiera responder. ¿Qué le responden sus discípulos? ¿Nadie quiere responder? Cristian. Elías. Ok, sí, bien. Pedro tuvo la cierta, el hijo de Dios. Ok, perfecto. Hermano Miguelito. Ok, perfecto, claro, por supuesto, es real. Y tomando en cuenta todas estas opiniones que son ciertas, hay uno en particular, Pedro, a quien le habían dado un mensaje anteriormente con los milagros, que le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús en ese momento reacciona, dice, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pedro. ¿Pedro? ¿En serio fue Pedro? Yo creo que Jesús esperaba a alguien más, Juan quizá. Pero bueno, fue Pedro. Y dice, Pedro, tú has dicho que yo soy el Hijo de Dios. ¿Y sabes algo? Esto no te lo reveló alguien más. Vamos a dejarlo, que carne y sangre suena medio ritual, medio feo, ¿no? Alguien más, esto no te lo dijo alguien más, esto te lo dijo el Espíritu de Dios, esto te lo dijo el Espíritu Santo. Y sabes, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Le dice, Pedro, desde ahora te llamarás Pedro, ya no serás Simón, ahora te llamarás Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. La roca sobre la cual vamos a edificar la iglesia de Cristo es... Pregunta capciosa. ¿Quién quiere echarse la soga al cuello y responder? Bien, sí. Bien, hermana Rosalía. Es un juego de palabras que hay en hebreo. Bueno, perdón, en griego. Es un juego de palabras. Estoy reprobando a mí. En griego. Y este juego de palabras indica que que alguien es llamado piedra porque dijo la confesión, la cual ahora va a ser la roca sobre la cual se fundamente la iglesia. La roca es la confesión. Tú eres el Hijo de Dios. Esa es la piedra que se está hablando. Y a Pedro le dan el título de la piedra como el símbolo de la confesión misma. A ti el Espíritu ya te confesó que yo soy Jesús. Por eso ahora tú ya no puedes ser el mismo, ahora tú ya puedes ser diferente y en tu nombre ahora cargas prácticamente la confesión misma. Cada persona que hoy te diga Pedro está diciendo, algún día este hombre confesó que Jesús era el Señor y eso se lo dijo el Espíritu. Cada vez que te llamen Pedro, estás llevando contigo una confesión y sobre la confesión voy a edificar a mi iglesia. Cristo es el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Pedro en ese momento ya no es el mismo. Ahora Pedro carga con algo pesado en sí, ¿no? Ya hay algo que está detrás de él, ¿no? Y que ya no va a poder ser el mismo. Es como yo ya no puedo ser el mismo. Yo era Merari, el de la prepa que jugaba soccer todas las mañanas. Me gustaba irme a las maquinitas y quitarle monedas de las tortillas a mi mamá. Soy alguien que me gusta los videojuegos Xbox, soy muy sangriento, me encanta Gears of War, Halo y esas cosas. Pero de repente a alguien se le ocurre la fantástica idea de decirme que yo soy el pastor. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Y desde ese momento cargo detrás de mí un título que pesa, ¿no? Porque no es lo mismo, culturalmente, quieran o no, que pues aquí Checo y John, ya que están aquí a la mano, pues yo
Yo les digo, Checo y John ayer se fueron de fiesta. Ah, pues está chido, ¿no? Qué bueno, que se diviertan los muchachos. Ah, pero también iba el pastor. Ah, pues Checo y John ayer estuvieron compartiendo una cerveza juntos. Ah, bueno, pues están chavos, todo tranquilo, sí, todo tranquilo, no pasa nada. Pero también estaba el pastor. Ah, están cambiando las cosas. Pues Checo y John estaban bailando salsa, cumbia y todo. Ah, qué bueno que saben bailar y todo. Pero también estaba el pastor. Está pesado ya el business, ¿no? Aún no, pues ustedes tranquilos. Y luego cuando te dan otro nombramiento, quizá ahora eres el diácono de la iglesia, el líder, el ministro de alabanza, el apóstol, el arcángel, el que tú quieras. Pues cargas un prejuicio detrás de ti, que de alguna manera comienza a dificultar la vida, porque no te ayuda a ser mejor, porque la gente no está acostumbrada a verte como ser humano, está acostumbrada a verte por el título que cargas. Y Pedro en este momento cargaba un título detrás de él. Y entonces ahora todos los ojos estaban en Pedro. Por eso, el día en el que el Señor Jesús iba a ser entregado, Pedro, porque sabe que todo el mundo lo está viendo, porque es Pedro, ya no es Simón, es Pedro, llega y dice, Señor Jesús, no te preocupes. Si alguien te hiciera daño, yo estaré contigo hasta la muerte. Una confesión digna de Pedro, ¿sí o no? ¿Sí? Es como si alguien está enfermo y el pastor llega y dice, hermano, vamos a orar por usted. La confesión digna del pastor. Es más, me siento obligado a decirlo, ¿no? Porque es algo que está detrás de todo eso. Y Pedro va cargando con eso y Pedro va llenando poco a poco ese título. Va cargando ese título cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y sin que se dé cuenta, a Pedro, en lugar de beneficiarle, este título comienza a afectarle. Porque ahora Pedro se siente obligado a hacer cosas que quizá no le están naciendo del corazón a hacer, sino que se ve obligado simplemente a hacerlas. No es algo que él sienta. Dentro de todas estas es el famoso yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, tranquilo Pedro, bájale. O sea, sí eres Pedro, pero antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, ¿no? Así que bájale 2 rayitas a tu supertítulo. Para ir terminando este momento, quiero llegar al último texto, al punto 3, que Jesús ya había muerto en este momento. Jesús ya había muerto, ya se habían quedado sin Jesús. Pedro ya había negado a Jesús, ¿sí o no? Ya lo había negado. Y de repente, Pedro le dice a sus amigos, el Pedro, el que tenía el título, le dice a sus amigos, ¿saben qué? El maestro ya se murió. ¿Qué hacemos? Vámonos a pescar. Chécate qué retroceso tan grande. Lucas 5, Jesús le había dicho, desde ahora ya no pescarás más peces, porque ahora vas a ser pescador de hombres. Después del acontecimiento trágico, porque Pedro le había fallado a Jesús, ¿qué dice Pedro? Vamos a pescar peces. Ya no sirvo para nada. La regué, cometí un error, vamos a pescar peces. ¿Y qué le dicen todos sus amigos? No, Pedro, no lo hagas. Pedro, tranquilo, tú puedes, sigue adelante, échale ganas, Pedro. No, la verdad, Pedro, es que si la regaste, vámonos a pescar peces. Y ahí va Pedro, con todos sus amigos, discípulos, a pescar peces. ¿Sí? Así termina la trágica historia de todos nosotros. Eso es lo que quiero decir. Así somos todos nosotros. Un día estás muy bien en la iglesia, un día te sientes muy bien, de repente, quiebre por ahí, te caíste porque había una cáscara de plátano que quién sabe quién dejó en el púlpito y te caes. Y entonces, en lugar de levantarte, dices, pues ya, aquí me quedo. Y en lugar de que tus amigos te ayuden a levantarte, dices, no, pues sí, ahí quédate, ahí estás mejor. Es más, te acompañamos, o sea, justamente eso. Justo pasa cuando yo recuerdo que en una iglesia X, de denominación X, en donde nunca estuve, sí estuve. Llega una pareja, unos chicos, y le confiesan al pastor y al cuerpo de líderes que pues habían quedado embarazados. ¿Cómo?
quién sabe, ¿no? Porque no sabemos, pasó. Pero ¿cómo fue? ¿Pasó? De repente, ¿sí? Pasó. Pues ha de ser el espíritu, hay que canonizar al niño. Y entonces estos señores, pues le dicen, oye, tú sabes que pecaste. No, pues sí, pecamos. Oye, pero pecaste gacho. No, sí, pues, bien gacho, pastor, sí pecamos. Entonces, sabes que estás mal y estás en pecado. Sí, lo aceptamos. Sí, no le basta que el tipo se dé cuenta que ya está en el suelo, encima le pone un pie en el cuello y le dice, sigue aceptando que estás mal, sigue aceptando que estás mal, sigue aceptando. Y aquí están los pobres, oh, sí, estamos mal, sí, estamos mal. No bastando eso, tienen que pasarlo al frente para que confiesen ante toda la congregación su pecado. Y ahí están los dos chicos, confesamos que estamos embarazados, no sabemos cómo pasó, pero estamos embarazados y bueno, somos pecadores. Y toda la congregación, así, ¿no? Así como que, no, ¿cómo pudo pasar? Si era el hijo del pastor y la hija de la anciana, del anciano, ¿cómo pasó? ¿No? Todos así. Por supuesto que los chicos acá adelante pues ven todo lo que está pasando enfrente. Si yo hasta allá atrás lo pude ver, pues ellos con más razón. Entonces no bastándoles que ya estén en el suelo, no bastándoles poniéndoles el pie y diciéndoles que son pecadores y siguiéndolos torturando con esa manera, ahora los exhiben ante todos y les dicen que tienen que ser así. Pero no bastando eso, encima no pueden hacer nada. No pueden ni dirigir, ni recoger las ofrendas, ni tocar en la alabanza, fuera de las ofrendas, no más en la prédica, no más en ningún lugar. ¿Sabes por qué? Porque son pecadores. Y este lugar es para gente santa. ¿Cuántos aquí somos santos? ¿Ninguno? ¿Cómo es eso posible? Entonces, yo también dejo el micrófono y me voy. Pero la verdad me gusta. Entonces no me voy. Y no bastando todo eso, ahora tienen que sentarse allá donde está mi hermana Yadía, allá donde está Cintia. Seguro están disciplinadas ustedes dos. Por eso se sientan ahí, ¿es verdad? Claro, esa es la silla. Hasta atrás, porque aquí no pueden, nos contaminan con su pecado. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que la persona que peca se lo cree. Pues es que si no soy pecador así de gacho por mí es por mayoría de votos, pero soy. Y te la terminas creyendo. Dices, no, pues realmente estoy tan mal y me merezco lo peor y me flagelo y hago cualquier cosa. Y algo similar le ha pasado a Pedro, porque unos dicen que mientras más alto estés, más dura es la caída. Y pues Pedro ya estaba en el full porque era Pedro, y de repente cae hasta lo más abajo y sus amigos en lugar de apoyarlo y decirle, vamos Pedro, salgamos de aquí, tú puedes, sigue adelante, le dicen, no Pedro, ¿sabes qué? Vámonos a pescar. ¿Ya no sirves para esto, Pedro? Tú no eres ese pescador de hombres que Jesús dijo, tú no eres ese gran Pedro y ese gran líder, vamos a pescar. Para pescar si eres bueno, ¿no? Y se regresan a pescar todos. Así es la iglesia. Ahí se van todos a consolarse, a lamentarse y a juzgarse y criticarse unos a otros. Pero Jesús no puede dejar esto así. Y ese es el mensaje de hoy. Jesús no es como la iglesia. Jesús realmente no es como somos nosotros. Jesús realmente no actúa como nosotros pensamos. Y entonces Jesús los ve en la barca, o sea, los ve a todos tirados así, o sea, los ve disciplinados allá atrás. Y entonces yo creo que dice, estos nunca van a entender. Y desde allá a la orilla les dice, oye, ¿han pescado algo? No hemos pescado nada. Tira tu red a la derecha. Y entonces yo creo que Pedro dijo, otro loco que me quiere decir cómo se hacen las cosas. Si yo aquí soy el pescador, yo sé cómo se hacen. Y entonces Jesús insiste y le dice, tira la red a la derecha. Y algo empieza a reaccionar en la cabeza de Pedro. Esto lo he visto antes. Esto ha pasado antes. Esto ya lo he vivido, es un déjà vu, no sé qué es, pero esto ha pasado. Tira la red y ¿qué pasa? Peces llenos, más que la vez anterior, porque esta vez la lanchita, el barquito, lo que tú quieras, casi se hunde de tantos peces, ¿sí o no? ¿Qué pasa en mi cabeza?
a Jesús le importa nada lo que haya pasado en medio. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas vuelve a hacer el mismo milagro y vuelve a hacer el mismo llamado con una persona que se creía que era pecadora. Pero ¿qué tal si al pastor Merari se le ocurre la fabulosa idea, la increíble idea marca Acme, de decirle al más pecador de todos ustedes que pase a dirigir la alabanza? No lo digo por Israel, no, para nada. No, amigo, perdón, no es por ti, no. Ni por David, para nada, no. ¿Qué pasaría? ¿Es correcto? ¿Es correcto que vuelva a retomar un lugar de liderazgo? ¿Que vuelva a tomar un lugar de posición? ¿Que vuelva a creerse hijo de Dios? ¿Que vuelva a sentirse tan fuerte como un día lo fue? ¿Es normal que alguien que ha dañado tanto a Dios, que ha ofendido tanto a Dios, siga como si nada hubiera pasado? ¿Desde el corazón de Dios? Sí. Porque para eso vino Jesús, a morir por ti, para que tu vida pueda ser diferente y para que tú no tienes que sentirte otra vez el peor de todos y sentirte pisoteado y aplastado por todos, sino que muy al contrario, puedas sentirte en Jesús perdonado, reconfortado y nuevamente restaurado, y por tu iglesia también. Y si tu iglesia no es capaz de hacer eso por ti, es porque probablemente no tiene el corazón de Dios. Porque si Dios es un Dios de segundas oportunidades, la iglesia tiene que ser una iglesia de segundas oportunidades. Y yo quiero decirte hoy, a ti, que quizá te sientes mal, que quizá te sientes dañado, que te has sentido agredido, que te has sentido rechazado quizá, que nos disculpes, que nos perdones como iglesia, porque quizá no hemos sabido ser esa iglesia de Dios. Pero hoy también queremos decirte que tienes toda la oportunidad de volver con Dios, de volver a estar con Él, de volver a tener otra oportunidad con Él. Y lo más sorprendente de todos es que Jesús, antes de irse, después de que comen los peces y todo, le dice a Pedro, ¿sabes qué le vuelve a decir a Pedro? Sígueme. Vuelve a ser como al principio. No pasa nada. Los ofendidos somos nosotros. Jesús realmente está esperando que tú regreses con Él y que regreses bien, con todas las fuerzas, con toda la intención, con todas las ganas. Y que te sientas libre, limpio, no pasa nada. Dios te sigue amando y te sigue queriendo y te sigue esperando. Y por favor no te tardes en regresar, porque te necesitamos de este lado de la familia. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a hacer una oración. Si alguien en su lugar se quiere reconciliar con Dios, no con la iglesia necesariamente, con Dios primeramente, eso es lo que nos importa. Puedes hacer una oración en tu lugar y decirle a Dios que sí, es verdad, quizá hemos cometido errores, pero que aceptamos esa segunda oportunidad. Aceptamos ese segundo chance de volver con Él y de dar lo mejor de nosotros. Padre, gracias. Gracias, papá, porque tú no eres como nosotros, Señor. Gracias, papá, porque tú eres fiel y justo. Pero aunque nosotros nos apartemos de ti, tú no te apartas de nosotros. Y quiero darte personalmente gracias, Señor, porque apenas hace unos meses te volviste a manifestar en mi vida de la misma manera como lo hiciste en el principio. Y me demuestras que quieres que sigamos adelante. Y me demuestras que quieres que tu iglesia siga adelante. Y entonces yo, papá, solo te pido que no los dejes.
y que no nos permitas a nosotros dejarlos, sino que nos levantemos juntos y podamos volver a ser ese Pedro, esa roca, Señor, que algún día te confesó como su Señor. Te dejo este momento en tus manos, Señor, y a tus hijos que se reconcilien contigo y que vuelvan a ser esos discípulos fuertes, amorosos y sobre todo, Señor, serviciales, que estén dispuestos a servir y a dar su vida por ti, papá. Los dejo en tus manos, Señor, y te ruego que recibas nuestra alabanza y nuestra adoración en el nombre de Jesús.